Spicy. ¡Oh, me acuerdo de esto! Esto de cuando yo era adolescente. ¡Wow! Sí que ha pasado tiempo. ¿Estará haciendo un reboot? ¡Oh, eso significa que lo han terminado! A ver, a ver. Solo 8 capítulos. Bueno, supongo que era una historia corta después de... ¡Oh! No puede ser que la hayan dejado a medias. Un momento, voy a ver qué ha pasado con esto. ¿Y qué cojones? Y así fue como reaccionó mi creadora al ver semejante desastre andante. Ay, esto dará para largo. La mayoría de los artistas audiovisuales, ya sean animadores, dibujantes, escritores, etc., desean en algún momento crear sus propias cosas, y es un paso totalmente normal. Pero claro, crear algo nuevo es complicado, y que además la gente lo conozca y le guste, lo es aún más. Tú puedes decir, ah, pues que no lo haga por la plata. Pero aquí te respondo, que esto no es una cuestión de solo de dinero. Actualmente, gracias a internet, el presupuesto ya no es problema como tal. Pero claro, un proyecto no se sostiene solo con el dinero. Aquí entra el tiempo, la motivación, las habilidades, la experiencia. Un proyecto audiovisual propio es una ruleta rusa, que lo mismo funciona como un tiro, pero que igual todo se puede venir abajo, y a veces por factores externos. La gente en general no quiere perder el tiempo en algo que no les motiva, o tiene miedo a experimentar lo último, y sentir que su proyecto ha sido un fracaso. En el caso de la creadora, realizando junto con una amiga el corto de Catsino, ha podido experimentar de primera mano ese miedo y desmotivación, haciendo que un proyecto de 2-3 meses se aplace un año. Afortunadamente salió, y el hecho de haberlo terminado ya es un triunfo. Oye, ¿y qué tiene que ver esto con Spicy? A lo que quiero llegar es que todo se alinee y crees un proyecto interesante, que te guste y motive y que además triunfe es muy complicado, y Spicy era ese proyecto. Spicy lo tenía todo para ser grande. Una creadora que le apasionaba lo que hacía, un mundo bien construido y detallado, unos personajes bonitos que llamaron la atención de muchos, que incluso tuvo fandom y mucho potencial que se desperdició totalmente. Y todo por no saber dónde meterse o qué hacer con él. Dicho esto, sean bienvenidos al Rincón del Caos. Y hoy os vamos a hablar de Spicy, o más bien, cómo no dirigir un proyecto. Dios, creo que esta es la intro más larga que he hecho, y encima ocupando una página enterita de Word. Y solo estamos empezando. Ay, y lo que nos queda, macho, y lo que nos queda. Spicy es el proyecto de toda una vida, y es la mejor manera de describirlo, porque este personajillo azul existió en el corazón de su autora desde muy pequeña. Este personaje estaba basado en una mascota suya, y más adelante, con la llegada del anime y los juegos de Sonic a su vida, inevitablemente influenciarían al diseño y estilo que todos conocemos hoy. Estuvo trabajando en ello por años, pero su primera aparición al público fue en 2013 con una animación flash que fue muy bien recibida, y que gracias a esto la motivaría a sacar más tanto de la protagonista Spicy como de sus otros personajes. Y fue genial, ya que la gente estaba bastante interesada, por lo que sin corto ni perezoso sacaría el primer capítulo del cómic tan solo meses después. Bueno, las primeras páginas al menos. Era un proyecto que en verdad se tomaba con calma y no parecía que fuera a ser en serio, ya que entre páginas subida, porque esto originalmente se subió a DeviantArt, también se dedicaba a hacer arte de sus personajes, haciendo que el primer capítulo tardara bastante tiempo en terminarse. Pero bueno, podemos suponer que estaba tanteando el terreno, dándose a conocer tanto a ella como a su proyecto, y además estaba experimentando con más cosas, como diseño de juego, animación, 3D, así que vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. También por esta etapa sacaría múltiples animaciones, donde conoceríamos a los personajes, su mundo, e incluso tendríamos un opening muy chulo que se veía... ¡mua! ¡Calité! Vamos, que Spicy subió y lucía prometedor por méritos propios, y porque genuinamente se veía muy bien. Un diseño de personajes bonito y muy visualmente agradable, es una historia que prometía y empezaba, mucha calidad y que se notaba que esto se hacía con cariño, y eso se transmitió a los fans. No te hablo que pasó lo de la locura de Desperaf HS, pero 500.000 de visitas en 2015 no era poca cosa para un proyecto pequeño llevado por una sola persona. Entonces resumimos, Spicy es un proyecto multimedia que tenía un cómic y un juego en desarrollo, varias animaciones cortitas que expandían y daban vida al proyecto, ya que este seguía en desarrollo,
y una autora que lo estaba dando todo y era muy activa. Lo tenía todo y absolutamente nada podía salir mal, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es algo que no he comentado, pero lo hago ahora porque esto será importante. Spicy iba a ser originalmente un juego y un cómic a la vez. Sin embargo, se decidió que sería un cómic primero para en esencia tener la historia y basar el juego en esa historia del cómic. Por lo que todo lo que estuviera fuera de eso, como las animaciones, eran pluses en pos de incentivar a la gente para que leyeran el cómic y esperen al juego. Como solo tenemos el cómic, asumimos el cómic como el medio oficial actual. La historia estaba curiosa. Estamos en un mundo de fantasía distópica donde los recursos esenciales como la electricidad o el agua están siendo gestionados por un gobierno corrupto y que para empeorarlo están escaseando y en vez de buscar alternativas o que estos recursos se renueven, prefieren dejar morir al pueblo, ya que no todo el mundo puede mantener los costes. Esto afecta a todos, incluyendo a la familia de Spicy, nuestra protagonista. Por lo que se embarcará en una aventura en busca de desmantelar la corrupción y salvar su pueblo y de paso su mundo. Como dije al inicio, los primeros capítulos se subieron a cuentagotas en pos de expandir público. Claro, esto tenía sentido al principio. Pero este problema se repitió constantemente. El cómic se subía por página. Y no hablamos de que había que esperar un par de días, un par de semanas, sino que había que esperar un año entero para tener un único capítulo completo, lo cual es una pésima idea, ya que pierdes el hilo de lo que estás leyendo. Es que imagínate literal leerte cualquier manga, cómico, libro o incluso una serie y que solo puedas leer una página cada X meses o un minuto por X meses. Es que es ridículo, o sea. Mira, no te digo que te pongas en modo esclavo haciendo el cómic, pero macho, si tanto te cuesta hacer una historia de Camino del Héroe que se ha visto 40.000 veces, a lo mejor yo hubiera optado por algo más ligero, algo rollo Slice on Life o autoconclusivos, o rollo, si quieres algo de aventura, el tropo de monstruo de la semana, que le hubiese funcionado perfectamente, ya que sus cortos en esencia eran eso y a la gente le molaba. Hay muy pocas obras donde el autor se puede permitir ese hiatus y Spicy no era uno de esos casos. La historia estaba bien y el dibujo bonito, pero no valía la pena esperar meses para saber qué pasaba. Oye, ¿y qué pasaba por medio? ¿Era difícil hacer el cómic? Bueno, podemos averiguarlo. Recuerdo que tenía una página de Facebook donde actualizaba el proyecto. A lo mejor ha pasado algo por medio y no lo sabemos. A ver, 2014, 2016... ¿Por qué esto está infestado de porno? A ver, sí, hacer un cómic es complicado, de base son muchas cosas. Pero está claro que aunque le molaba a sus personajes y su mundo, la autora no se estaba tomando en serio el cómic. Veréis, mientras estaba haciendo esto, hizo mucho arte y shitpost de sus personajes. Que si memes, que si versiones alternativas, que si peluche, que si libro de arte, que si... ¿funda de almohada? Y no sé qué le dio la autora, que subió mucho porno de sus personajes y no era discreto porque todo esto lo subía en el mismo sitio donde se ponía el cómic, el juego y las actualizaciones. A mí me da igual, yo ya estoy mayor para estas cosas. ¿Pero qué quieres que te diga? Aparte de que no tiene nada que ver con el proyecto, yo entro a la cuenta oficial para ver lo que pasa con tu cómic, no para verle la p*** a Lobster, ¿sabes lo que te digo? Vale, me vais a perdonar un segundo porque esto no lo sabía y al parecer la propia autora borró esta parte de la historia, pero es importante. Ella no solo no tomaba en serio el cómic, sino que además pedía donaciones para el proyecto, para dedicarse enteramente al cómic. Incluso hubo un vídeo donde se daba a entender que lo estaba pasando mal económicamente, pero luego se supo que no solo era mentira, porque justo días después dijo que se iba de viaje de ocio, sino que el dinero de este proyecto lo tiraba en caprichos, como en un disfraz y figura de Spacey y en comisiones personales como esta de Spacey simulando estar en un juego de la Nintendo 64. Y... sí. Esta historia me resulta muy familiar. La cuestión es que se vino arriba muy rápido, pero no tenía nada en esencia, hasta el punto que la gente olvidaba que existía un cómic, y no uno cortito, sino una que iba para largo con su arco y todo.
No era su prioridad, así de simple, pero es raro, porque por un lado no paraba de publicitarlo como algo esencial y más de una vez decía que iba a centrarse en sacar el siguiente capítulo o página ya para este punto, pero a la vez le daba igual y seguía haciendo chorradas random con sus personajes, omitiendo el cómic completamente. Lo mismo con los juegos, porque sí, lo estuvo desarrollando, que dijo que lo iba a hacer después del cómic, pero luego no, que antes iba a ser plataformero, ahora novela visual, pero ahora es medio shanta, en fin. Este proyecto en general me confunde y no sabe ni él mismo lo que es. Ahora mismo es como la Barbie, es lo que tú quieras. ¿Y sabes lo peor de esto? Que el cómic se canceló. Este cómic duró 7 años y solo tuvo 10 capítulos. No se terminó ni el primer arco. Supuestamente esto pasó porque la autora quería hacerle un reboot ya que el cómic pues envejeció. A mí no me parece que envejeció tan mal. Yo honestamente me hubiera centrado en terminar lo que hay, pero su proyecto, su orden. A lo mejor en esta parte no creyó que fuera a crecer tanto y se boicoteaba. A lo mejor se siente más segura y lista para sacarlo entero. Ya han pasado 7 años, seguro que la historia la tiene lista y solo tiene que dibujar las viñetas. ¿Cuánto me hubiera gustado que esto hubiese sido una historia de superación como Mori? En 2022 y adaptándose a los medios actuales como Webtoon y su tiempo dibujando, la autora le había dado un lavado de cara a Spicy. Y como gran novedad, todas las páginas estarían a color, que por un lado, guay, pero por otro, si ya le costaba mantener el ritmo con las de blanco y negro, ¿por qué se complicaría más añadiendo color? Que quieras o no es un trabajo extra y es una de las partes más engorrosas del dibujo. Y tenía razón. Con el reboot creía que se habían puesto las pilas, pero no, porque quitando el primer capítulo y algún cambio suelto como parte del 6, son básicamente las mismas páginas, pero coloreadas. O bueno, ni eso, porque parte del dibujo ni siquiera es dibujo. La mayor parte de objetos y escenarios son assets 3D de Unity, que en algunos casos da el pego, pero en otros... Ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Utilizar la IA para...? ¿Qué va de coña, por favor? ¡No me hagas esto! La historia también se vuelve absurda por culpa del nuevo inicio, porque pasamos de salvar mi pueblo de la corrupción a por mi coleta azul que me vuelvo aventurera. Os pongo el contexto así rápido. Ahora estamos en un mundo de fantasía a secas, ni distopía ni nada. Spicy quiere ser una aventurera desde chiquita, pero no puede, porque no tiene licencia ni el entrenamiento para sobrevivir en la exploración, porque en esta reimaginación, a diferencia de la original, la profesión es peligrosa y no está bien remunerada. Y por lo que hemos visto de la protagonista en las primeras páginas, está lejos de ser responsable. De hecho, la supuesta villana, entre muchas comillas, viendo que efectivamente esto es un oficio suicida, decide detener las expediciones por obvias razones, pero Spicy ha sacado el sombrero de aluminio y cree que todo esto es parte de una conspiración. Bueno, pues como medida de seguridad del pueblo, vamos a dejar los peligros externos a gente especializada y... ¡Mentira! ¿Pero qué haces? No, escúchame. Esa enana está intentando encerrarnos aquí. Nena, hay gente muriéndose. Ya. Y si eso es cierto, ¿dónde están los cuerpos, ¿No los habrá sobornado para que se fueran de Snowworld? Yo he perdido a mi hermano la semana pasada. ¡Ya que no lo sabes! Ay, ¿alguien por favor se la puede llevar? Esto es peor que los negacionistas de las verduras. Es normal que quieras que una historia quede perfecta y que cuando relees y ves mucho algo, pues encuentres esas imperfecciones e intentes arreglarlo, incluso las partes que ya estaban bien, y eso le ha pasado. La historia estaba bien tal como estaba, y esto es una demostración de no detenerse a tiempo. El reboot fue bien recibido al inicio, pero entre que se demora con los capítulos, que la historia va perdiendo sentido y que si bien no está mal dibujado, está lejos de lo que fue la original, pues como es normal, la gente fue perdiendo el interés. Otra vez por en esencia perder el tiempo, no tanto como la otra vez, pero ya en este punto puedo decir que no le importa lo suficiente su proyecto para siquiera terminarlo en primer lugar.
proyecto Spicy sigue en pie actualmente, pero está cayendo en la misma piedra una y otra vez. Es un proyecto de más de 10 años al público, cuya crisis de identidad ha llegado a tal punto que ni los fans ni la creadora saben lo que es. ¿Es un cómic? ¿Es un personaje random? ¿Es un juego? No lo sé. ¿Qué eres? Porque por una parte quieres ser una historia fantástica similar a los shonen de su época, que al otro es una serie que quiere tirar a leche y comedia romántica, al otro quieres ser un meme. Esta es una historia que me da mucha lástima, ya que yo vi cómo ella lo hacía crecer y el cómo lo hizo caer por mérito propio. La historia y final de Spicy es borrosa y ni siquiera yo sé cómo acabará, ya que dependerá de ella el cómo acaba. No sé, supongo que lo veremos en el tercer reboot de Spicy en 2050. Si vas a empezar un proyecto, te voy a dar una serie de consejos. 1. No improvises sobre la marcha constantemente. Ten una Biblia con todo lo que necesites saber sobre tu proyecto. Esto incluye el género y el público objetivo. Y ten claro lo que eres. Porque no hay peor imagen que la de un autor que no sabe qué hacer con su obra. 2. Nunca hagas algo que no te apasione. Somos artistas y somos egoístas en busca de la perfección. No empieces un proyecto a largo plazo si te va a quemar. Un proyecto sin amor es un proyecto destinado a morir. 3. Las ideas no se descartan, se guardan en un cajón. Si algo no funciona para ahora, no significa que no pueda funcionar luego. A lo mejor no entra en tu proyecto porque es muy distinto, pero quizá para otro sí cuaje. 4. Tómalo en serio si quieres que la gente te tome en serio. Si a ti te da igual, a los demás también les dará igual. Pero no pretendas ir de serio cuando tú eres el primero que no lo es. 5. No existen los fracasos, son las experiencias. No importa si tu obra no parece la gran cosa o si no gana nada. Lo importante es que aprendas de él. 6. Organízate, esto es esencial para un proyecto. La gente no tiene que tirar de ti o tu creación. Tú tienes que ser el primero en creer en tu obra y sacarla adelante, así que no te rindas. Y 7, y la más importante pero lo más común. Termina lo que empiezas, por favor. De cualquier forma, pero termínala. Ese es el peor error de un artista, ya que esto es una forma de hacerte boicot sin que te des cuenta. Dios, ni siquiera es el guión más largo, pero se me ha hecho eterno, o sea... Carmen, ¿estás bien? Yo no sé cómo sentirme. Sí, la verdad es que da pena ver cómo un proyecto que te gustaba vaya cayendo así. No es solo por eso. De todo lo que dijiste, yo fallé en la mayoría. No he terminado ningún proyecto. De no ser por Leison, Katsino no hubiera asistido, por lo que en esencia me arrastraron para sacarlo. No sé organizarme, no sé qué priorizar, quemo muy rápido mis pasiones, las abandono cuando ya no me dicen nada. Yo me reconozco en ella. He fallado como artista. ¿Sabes? El hecho de que seas consciente de tus errores no solo te hace mejor artista, sino mejor persona. Porque sabes que lo puedes hacer mejor, y esto no solo se aplica al arte, sino a la vida. No sabemos qué ocurrirá en el futuro, pero podemos prever el ahora, aprender, asumir la responsabilidad y seguir adelante. Pero, ¿y si me caigo otra vez? Obviamente, si caes mucho por el mismo sitio, habría que ver qué falla. A lo mejor debes colocar un puente o tomar otra ruta, pero el fracaso no es cuando te caes, sino cuando no te vuelves a levantar. Tú eres capaz, pero depende de ti creer en ello. Oye, ¿estás llorando? No. Bueno, tal vez.